Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera y que en la edición y la producción de audio y video está Víctor Amauri, que me ha estado ayudando en los últimos episodios y de verdad me siento muy contento con su trabajo. Gracias a él pues están saliendo constantemente los episodios. Hoy pues quiero hablar un poco sobre eh, un tema que me llama la atención. No es que los demás temas que he hablado no lo hagan, pero es un tema que de verdad me llama poderosamente la atención y que me ha tocado vivir, y es el hecho de que nunca estarán conformes. Nunca será suficiente. Y lo digo como hacia los otros, pero realmente también lo digo por mí. Ya he tocado por encima y creo que incluso en algunos episodios he detallado este pensamiento, pero hoy quiero centrarme en algunas experiencias personales, en las pocas interacciones que tengo con mi hijo que vive con su mamá en Chile. Pues también me ha tocado ya un par de episodios en donde me he llevado una sorpresa, al darme cuenta que pareciera que es algo normal en la sociedad y que incluso puede ser parte de nuestro instinto de ser mejores, de superación, de lo que sea, pero me llama poderosamente la atención. ¿Por qué digo que nunca estarán conformes o nunca será suficiente? Yo recuerdo que cuando era pequeño, y lo hablaba en el episodio de vocación, yo tenía pues algunos anhelos. Entre ellos, a mí desde muy pequeño me gustaba mucho el tema de documentales, de adquirir conocimiento a través de historias narradas en la televisión, películas históricas. Y bueno, recuerdo que pasaba horas y horas viendo documentales sobre la vida salvaje o técnicas de supervivencia y todo eso. Y eso me llevó a pensar a mí, que podía ser un buen, quizás zoólogo o un buen biólogo marino, o irme por algún área similar a estas, ¿ok? Actualmente me sigue gustando mucho el tema de documentales. Me encanta la plataforma de Disney Plus, porque pues ahí están los de James Cameron y está algunos documentales sobre evidencias arqueológicas de lo que pudo haber sido la Antártida, o de cómo se formó el Imperio Romano o cosas así. Entonces me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho la naturaleza, me gustaba mucho todo esto, y esa era como mi expectativa. Mis expectativas iban más o menos hacia allá. Discúlpeme que diga expectativas y no expectativas, pero bueno, me cuesta un poco. Pero soy consciente de que hablo con esa J ahí bien marcada. Entonces, viendo esta tendencia a dónde quería ir y por dónde me gustaban algunas cosas, pues realmente no recibí yo mucha orientación en cuanto a lo que debía hacer. Recuerdo que el único consejo que yo recuerdo haber recibido de alguien que me dijo: mira, eres talentoso para esto, porque no explotas eso, y que incluso hablaba con mi mamá, era mi tía Carmen Diana, llamada en nuestra familia Cañaña. Hubo una época donde se me daba con mucha facilidad imitar voces, este, incluso repetir algunos chistes que escuchaba con bastante humor. Hasta el sol de hoy siento que
soy bueno relatando historias, chistes, lo que sea, y que tal vez hubiese tenido madera de comediante o de estandopero o de actor, no sé. Pero ella una vez me dijo, ¿por qué no vas a un casting en Valencia, que no sé qué más? Y yo fui. Creo que era un casting para Somos tú y yo, o una de estas series que se hicieron como en esa época de los 2000, de principios de los 2000. Y nada, en ese momento pues no quedé, no, tampoco era algo que me llamaba mucho la atención, pero fue como la única orientación así que tuve. En mi familia, como también lo leí en ese episodio, pues se esperaba tal vez de mí que yo fuera ingeniero, como todos tal vez eran la mayoría en la casa, o algo así. Y también recuerdo haber tenido conversaciones con mi mamá de que me gustaba un poco la vida militar. Lo cierto es que fui como muy a la deriva en mis años de adolescencia, temprana juventud y todo esto. Y cuando empiezo a acercarme a un tema de elección, de carrera o de lo que quería estudiar y todo esto, pues me tocó estudiar o elegir lo que había disponible. No lo que yo quería, sino lo que más o menos había. Recuerdo que me llamaba la atención psicología. Opté también para una carrera que se llamaba Desarrollo Humano, que fue lo que terminé estudiando, que me encantó. Y ahí me di cuenta que tenía cierta vocación social, cierta vocación a, a la filantropía, al trabajo para ayudar a los demás y todo esto. Y también como un poquito ligado a todo eso que les he contado de estar vinculado con grupos de la Iglesia Católica y todo esto. Lo cierto es que a medida que iba estudiando mi carrera y a medida que iban pasando los años, yo no me sentía conforme con lo que estaba haciendo. O sea, no me sentía satisfecho con lo que iba a poder demostrar a los demás o con quien yo creía que iba a ser al estudiar esa carrera y todo esto. Y creo que era por lo que los demás esperaban de mí. Este, desde muy joven creo que he tenido miedo de tener mis propias cosas, de alcanzar mis objetivos, de perseguir mis sueños, porque pues al venir de una familia que prácticamente se desintegró por tal vez malas decisiones económicas de mi papá, eso me hizo pensar que yo podía como seguir los mismos pasos. Porque ciertamente para un hijo, pues el primer modelo a seguir son sus papás, su mamá, su papá. Entonces, mi mamá no terminó la universidad por cuidarnos y mi papá terminó graduándose en ingeniería informática, pero perdiendo grandes oportunidades laborales por su inconstancia, su indisciplina, sus malas decisiones. Entonces, pues yo sentía que yo era como, estaba condenado de una manera u otra a seguir ese patrón. Entonces, pues sentía que mi vida iba a ser fracaso tras fracaso. Me daba miedo el arriesgarme o el hacer cosas o incluso creo que por ese mismo miedo abandonaba cosas a muy temprana hora porque me daba temor fracasar. Y yo decía, bueno, prefiero tomar yo la decisión que otro la tome por mí o que termine la vida llevándome a un fracaso. Y me he hecho consciente de todo esto, aparte del tema de acudir a terapia, aparte del tema de revisarme mucho en cuanto a la reflexión, en cuanto a pensar en por qué hago las cosas que hago y por qué pienso las cosas que pienso y si son verdad o no y si todo esto. También me ha ayudado el verme como papá, así yo no esté en una labor activa de todos los días de padre. Ser padre a distancia es muy complicado. No estoy diciendo que sea mejor o peor, ni que sea más desafiante o menos. No me ha tocado vivir la experiencia de ser papá,
de un hijo a diario. Me tocó por elección propia ser papá de Pablo a la distancia, porque bueno, estando él todavía en sus 5 meses de gestación, yo tomé la decisión de separarme de su mamá y pues el tema de la migración nos llevó a dos países distintos. En, tengo 4 años que no lo veo desde 2018 y me ha tocado pues ser su papá a distancia. Por llamada, por mensajes. Ahorita he estado teniendo un rol un poquito más presente en su día a día en cuanto a que estamos teniendo un plan de lectura para ayudarlo con su lectura o el plan de lectura de su colegio, ahorita que está en segundo grado. Pero realmente, más allá de mis responsabilidades económicas y mis compromisos con su mamá, ha sido pues muy puntual mi presencia en su vida. Este, no quisiera que fuera así, pero así ha sido y así lo siento. Pero al ser yo una persona muy observadora, muy buena para hacer preguntas, para indagar, para escuchar, o bueno, así me considero, he tenido algunas conversaciones con él que me han llamado la atención. Y por ejemplo, hace poco me tocó hablar con él de que, bueno, está asistiendo a una academia de fútbol eh, donde lo acompaña su mamá, donde por lo que he visto en las historias y en lo que me comenta, está también con su primo, el cual lo lleva su tío. Bueno, lo lleva el papá de su primo, el tío de Pablo. Y un día le pregunto que cómo le fue, que cómo está y todo esto, y me dice que bueno, que más o menos porque no ha podido meter un gol. Y me llamó mucho la atención eso porque yo le digo, bueno, hijo, pero, o sea, no todos en el fútbol meten goles, le digo yo, o sea, aunque esa es la esencia del juego, el juego es en equipo y no todos son goleadores, pues. Me dice, sí, pero, Cristian Gonzalo, sí, sí, perdón, Alex Gonzalo, sí ha metido goles, que es su primo menor, y yo le digo, sí, pues, perfecto, le digo yo, pero tú no tienes por qué ser goleador. O sea, ¿a qué voy? Sí, me imagino que las felicitaciones para su primo deben ser muy efusivas y todo esto, pero tal vez Pablo no eres delantero, pues tal vez eres defensa. Le pregunto, ¿dónde juegas tú? No, yo juego usualmente atrás. Entonces yo le digo, bueno, tu labor es que no metan goles, no hacer los goles. Los goles los hacen los que están más adelante. No es que tú no puedas hacer un gol eventualmente, pero no te va a tocar tal vez ser un goleador. Me dice, pero es que en mi colegio sí lo he hecho, pero entonces, claro, me imagino que en el colegio tal vez hay un nivel distinto y en la academia hay un nivel más alto y con quienes se enfrentan es un poco más complejo y tal vez no es la persona con dotes más deportivos, realmente no lo sé, no lo he visto jugando y todo eso, pero lo digo porque yo en algún momento llegué a frustrarme de que no era el jugador más rápido ni más habilidoso cuando estaba joven, pero era muy buen defensa, o bueno, así lo sentía yo. Incluso llegué a ser en algunos momentos el capitán de mi equipo y el capitán del colegio, sin ser un gran jugador de fútbol, porque jamás lo fui. Porque siento que no estaba destinado para mí o no tenía los skills que se necesitan para ser un gran deportista. Para ser un deportista importante, tú tienes que tener por lo menos una base de talento y eso se explota con constancia, disciplina y todo eso. Pero yo siento que yo no tenía ni lo mínimo para. Igual en el béisbol, mi papá y mi mamá me metieron desde muy pequeño y mi papá quería y mi papá iba y me veía jugar y yo siento que era más frustrante para él verme que alguna alegría porque no era bueno y con la presión que ellos ejercían en mí pues menos lo era. Entonces, este, siento que ese era un sueño de ellos, unas expectativas de ellos. Hoy yo como papá lo que hago con Pablo es decirle, mira, no tengo ninguna expectativa contigo en deporte. Quiero que hagas lo que hoy disfrutas hacer, pero que seas constante en eso. Porque eso sí siento que conmigo no lo hicieron. Y me provoca decirle, y sabes qué, así seas excelente, así seas muy bueno,
igual hijo, a alguien vas a decepcionar. Igual a alguien no va a estar satisfecho con lo que haga. Incluso pasa con Messi, incluso pasa con Cristiano, incluso pasa con todos los deportistas. O sea, la gente siempre espera más. Como, como si fuéramos los jueces de decidir si algo es suficiente o no. Hoy estoy grabando esto y hoy fue el día del Super Bowl. Y cada Super Bowl lo veo principalmente por el show del medio tiempo. Para ser sincero. Yo prácticamente no veo ningún juego de la NFL en todo el campeonato, pero el Super Bowl no me lo pierdo desde hace como... Prácticamente desde que llegué a México. Creo que tengo como 6 años viéndolo y cuidado. Y un poquito más ya desde Venezuela venía como pendiente del evento. Desde 2016 recuerdo mucho la presentación de Katy Perry. Pero también recuerdo que todos los mediotiempos terminan y uno queda así como con un sabor de boca de, coño, hubiesen hecho esto, o no cantaron esta canción, o faltó esto. Siento que, como uno siendo un crítico de espectáculos y de shows, cuando yo me imagino que ese artista dio lo mejor que tenía en su momento o en el momento para montar un show en 15 minutos. Lo cierto es que creo que no hay forma de satisfacer a todo el mundo. Y menos cuando se generan expectativas tan altas. Nadie va a estar conforme. Nunca, nunca van a estar conformes con lo que haga alguien. Y siento que parte del por qué pienso en esto y el por qué traje este tema es porque es necesario empezar a valorar el esfuerzo de los demás, sin ser tan criticones. Principalmente con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Porque realmente el esperar más de los demás y la inconformidad viene dada por expectativas muy altas, por anhelos tal vez no ajustados a la realidad. Una cosa es lo que uno quisiera que pasara y otra cosa es lo que es. Yo me encantaría ser el papá de un hijo que llegue a un Super Bowl o a una final de Copa del Mundo o que sea un gran director de orquesta o que sea un ganador de premio Nobel. Me encantaría y me imagino que esos padres se sentirán súper orgullosos de sus hijos. Pero también me imagino muchos padres que aún teniendo esos hijos dicen, coño, pero es un desastre como pareja. O pero es muy introvertido. Yo quería un hijo más extrovertido que hablara con mis amigos. O, y digo, ¿sabes qué? Cada quien con su historia. Yo, con ser el padre de un hijo como Pablo, me doy por servido. Una persona con personalidad, con ocurrencias, con inteligencias diferentes a los demás. Este, preguntón, inquieto, sano, y ya los demás, pues veremos por dónde se va. Claro que uno no tiene que guiar, claro que uno tiene que aconsejarlo, claro que uno más o menos tiene que ver si tiene alguna cualidad, como le decía, en estos días me dice su mamá, es que no hay, yo siento que estoy perdiendo el tiempo con él porque debería estar como haciendo más cosas y a veces siento que fallo. Y yo le digo, mira, primero aprovechemos la tecnología. Hoy puede hacer cursos a distancia, va, así como estudia conmigo una vez a la semana, pues igual, que tome alguna clase una vez por semana de algo que tú quieras que aprenda, lo que sea. Y dos, pues también es un niño. O sea, ¿qué tanto? ¿Me entiendes? Vamos a acompañarlo en lo que se pueda, aconsejarlo, detectar en qué es bueno y en lo que haga, pues que le dedique el tiempo y el compromiso que tiene en ese momento. Eso sí, entendemos que sea constante, que genere compromiso, que entienda que las cosas pues no son fáciles, que no se abandonan de la noche a la mañana, pero siento que tampoco hay que forzar la barra porque tal vez pienso en que su mamá dice si a mí me hubiesen puesto a hacer más cosas pues sería más talentosa o tendría más éxito o sería buena en más cosas. ¿Sí o no?
tal vez serías una persona frustrada, no sé, o sea, yo a veces me pongo en el lugar de otros niños y digo, bueno, hay niños que no tienen ni siquiera vida para ser niños y ya, y la niñez es una etapa muy bonita. Entonces, siento que las expectativas son las que a veces joden la cosa. El tener la vara muy alta, pues puede llegar a generar grandes frustraciones en los niños cuando son adultos. Y como nunca dejamos realmente de ser niños y siempre estamos conviviendo y coexistiendo con ese niño que llevamos por dentro y que tuvo carencias y tuvo tropiezos y que también tuvo alegrías y tuvo aprendizaje y tuvo todo esto, pues eso lo vamos como llevando a lo largo de nuestra vida. Eh, ¿Qué esperar de nosotros mismos? Pues yo siento que no esperar más que lo que podamos hacer hoy por nosotros. Y lo que podamos hacer hoy pensando en el mañana, en dónde nos gustaría estar. Por ejemplo, a mí hubo un tiempo donde me preocupaba mucho el hasta dónde iba a llegar. Hubo una época donde me dediqué al tema de las conferencias y me veía dando conferencias en grandes sitios. Llegué a dar conferencias en auditorios, en salones de conferencia, para público abierto, para público cerrado, y tenía la agenda súper llena y todo eso, y soñaba con escribir un libro y ser coach y mil cosas, y ser un gran conferencista que viajara por el mundo y todo eso. Y bueno, esos sueños fueron muriendo a lo largo que tuve que priorizar el tener un ingreso para tener estabilidad contra mis sueños de ser un gran conferencista. Parte del por qué hago el podcast es porque yo digo, bueno, si yo tenía algo que decirle al mundo y si me iba bien conversando con la gente, si me iba bien con las conferencias, si me iba bien con los talleres, con los cursos, si me iba bien con los retiros, en el acompañamiento a otros, en el aconsejar o dar testimonio a otras personas, ¿por qué no abrir un espacio donde yo pueda expresarme y abrir un canal de comunicación con el que me quiera escuchar? Yo siento que por eso hago el podcast, porque a veces siento que los sueños los formamos como en cosas muy específicas de si no lleno un auditorio con 10.000 personas, pues no logré ser un gran comunicador o un gran conferencista. Y no, ese sueño que yo tuve en Barquisimeto, en Venezuela, y que lo empecé a desarrollar y que me convertí por momentos en predicador y por otros momentos en conferencista y todo eso, siento que este podcast es la continuidad de eso. Y no es territorio perdido el que caminé, porque esos aprendizajes hoy me hacen pensar lo que pienso para comunicar lo que comunico y expresar lo que expreso, y tal vez a alguien le servirá, tal vez a alguien no. Hay muchas personas que, bueno, muchas personas, 10 15 personas que me escriben, qué interesante esto que dijiste, me gustó mucho esto que dijiste en estos días. Mi esposa escuchó el episodio de Ser Buena Compañía y me dijo, coño, qué buen punto de vista, qué buen tema, de verdad me gustó mucho ese capítulo. Pues ya con que eso esté pasando me gusta. Mi mamá lo escucha todo, todos los episodios y algo me dice de si está de acuerdo, si no está de acuerdo, de lo que le dejé, de lo que no le dejé. Y siento que son las ambiciones de las expectativas lo que empiezan a ser el engaño de no lo logré. No lo logré, me frustré, no serví para nada, lo que sea. Y la realidad es que pienso en la gente que sí lo está logrando desde mi perspectiva, que sí está dando conferencias como tal vez lo soñé en algún momento, o que sí escribió un libro, o que sí logró algunas cosas que estereotípicamente yo quería alcanzar porque se supone que eso es la medida del éxito y capaz ellos quieren más y todavía sienten que no lo han alcanzado. Entonces, hoy me siento muy conforme con lo que estoy haciendo y siento que si alguien siente que no lo logré, pues esa persona, si me hubiese visto como conferencista, también hubiese sentido que no lo logré, porque muchos de los que me seguían en aquel momento, pues
sentían que todo se derrumbó en el momento en que decidí separarme de mi pareja en aquel momento y que perdí credibilidad y que perdí autoridad para hablar y lo que sea. Y la realidad es que todo ese proceso lo único que me hizo a mí, desde mi punto de vista, fue más humano, más empático, eh, me despojó de muchos egos, de mucha soberbia. Hoy, nuevamente, cada decisión que tomo, cada camino que decido cambiar o que confirmo, pero que lo hago consciente, lo único que me ayuda es a ser la persona que soy hoy. Hoy siento que soy mejor persona que lo que fui en el 2005, en el 2015, incluso en el año pasado. Hoy soy más consciente de mis estados de ánimo, intento mantener un estado de ánimo más sano, más equilibrado. Tenía en mi vida picos así de euforia y después me iba a como una depresión y aparecía días cantando y otros estaba recho con todo el mundo. Yo intento como, coño, estar más estable. Entonces, hoy siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Las expectativas de los demás no van a estar nunca conformes. Lo que pasó en la serie del Caribe en Venezuela. No, que ese estadio está muy bello, pero coño, no hay hospitales. Yo dije, no, ojo, desligándome de cualquier tema político porque de verdad me tiene harto ya y bueno, dejo claro, estoy en México porque en Venezuela había una dictadura y sigue existiendo y por eso me fui de Venezuela porque me mamé de vivir en ese sistema de trampa, de mediocridad, de corrupción y bueno, todo eso. Pero me alegré mucho de que hicieran un estadio de béisbol de la magnitud que lo hicieron. Me alegró, coño, porque también sé reconocer cuando algo se da bien. La Serie del Caribe me encantó. Venezuela siento que hizo muy buen trabajo. No, que olas, que entonces la gente pendiente del béisbol. No, chico, pero no quedamos campeones. No, 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 no. Siempre es lo mismo con Venezuela. Ser fanático de Venezuela es sufrir. Pues no creo que seamos históricamente mejores que Dominicana. Haber llegado a la final en medio de la situación económica que hay en Venezuela y haber dado el torneo que dimos y todo eso, me parece un buen resultado. Ah, que podría estar mejor, sí, pero coño, me parece un buen resultado. La gente jamás va a estar conforme. Nunca. Porque estamos muy locos, estamos muy mal. Todo lo medimos según lo que debería ser. Y lo peor es que empezamos desde lo que llegó a alguien más, o lo que incluso llegamos nosotros mismos, y desde ahí decimos, oye, pero podías echarle más bola. Sí, pero no tomamos en cuenta todo lo que recorrimos para llegar hasta donde estamos. Por ejemplo, si mi hijo no sé qué quiere hacer, lo veo con unas inteligencias muy diferentes, lo veo muy interesado con temas de la naturaleza, lo veo muy interesado con, con ciertos conocimientos más del plano artístico que del plano de ciencias exactas. Así lo veo, no sé, no interactúo tanto con él, pero lo que llegue a ser va a ser una ganancia porque Pablo viene de una separación de sus padres, viene de tener que haber abandonado su país al tener 1 año de edad, viene de una mamá que le echaba un camión de bola para que él no le falte nada, y un papá que se jode para no quedarse nunca sin trabajo y tener siempre lo necesario para mandarle para costear sus gastos junto con su mamá. Entonces, lo que logre Pablo va a ser un logro increíble porque hay que valorar el camino recorrido. Es un niño que se esfuerza, que va a sus clases, que en la medida de lo posible hace caso a su mamá,
que por lo que me dice su mamá es amoroso con sus abuelos, es amoroso con sus tíos, con sus tías, que lo he visto que es un buen amigo, le gusta interactuar con sus amigos. En estos días me dijo que estaba muy contento porque un amigo del After, habían quedado las mamás en que Alejandra lo iba a buscar el siguiente día para que se viniera al departamento de él y se bañaran en la piscina. Entonces lo veo humano, lo veo amoroso, lo veo, coño, a pesar de que no está creciendo con su papá, ya eso es un logro. Entonces, si Pablo no logra ser el más arrecho en lo que decía ser, para mí va a ser el más arrecho Pablo Alberto Riera La Real que existe, porque es único. Yo soy el más arrecho siendo Miguel Alfonso Riera Rosas, porque nadie más es como yo, nadie tiene mi historia, nadie ha vivido lo que yo he vivido y me esfuerzo todos los días por ser lo mejor posible. Con eso basta. Entonces, así como criticamos tan a la ligera el Super Bowl y el medio tiempo del Super Bowl y la Serie del Caribe y el estadio que hicieron y lo otro y la vaina, coño, también aprendamos a reconocer el esfuerzo de los demás y aprendamos a reconocer el mérito que tiene a dónde ha llegado cada persona. Dejemos de ser tan inconformes con nosotros mismos, con los demás. Lo que tenemos hoy es lo que tenemos. Las expectativas de nuestra vida es desde lo que tenemos. Quisiéramos recorrer todo el mundo. Coño, enfócate en tal vez conocer algún nuevo restaurante primero. Arrópate hasta donde te llegue la cobija y sé feliz con eso. Porque si no, no vas a ser feliz ni recorriendo todo el mundo. Porque cuando recorres todo el mundo, vas a querer ir a otros planetas. No sé si me entienden a lo que voy. Y luego de que recorras otros planetas, vas a querer ir a otras galaxias. Porque el peo no está en lo que tienes o no tienes, en lo que hace la gente o no hace, y lo que se logra o no se logra. Está en tu inconformidad porque realmente tienes un vacío en ti mismo que quieres llenar a través de cosas que sean más arrechas de lo que son, y las cosas no son más de lo que son. Las cosas son lo que son. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente era eso. Quedé como con el eco del tema del Super Bowl, quedé con el eco de lo que me dijo el otro día Pablo. Aquí, Pablo, si me escuchas, si me ves en algún momento, hijo, no todos son Messi. Y sabes que el fútbol no se acaba porque no todos sean Messi. Algunos meten goles, otros impiden que los otros metan goles. Algunos son buenos para los deportes, otros no. Algunos son buenos amigos, otros no. Sé lo que tú quieras hacer. Y tú que me estás escuchando también. Sé lo que quieras y puedas ser en medio de tu historia, tus posibilidades y tu vida. No me extiendo más en este episodio. Quería pues expresarme un poco. Siento que lo hice. Ya saben, compartan con quien crean que les pueda servir este episodio. Comenten si quieran comentar. Mis redes sociales están en la descripción del video. Si quieren contactarme, si quieren hablar, en la medida de lo posible, pues los atenderé, los escucharé, les daré mi punto de vista, leeré los suyos o los escucharé. Y nada, seguimos creciendo poco a poco en este espacio que creé para mí principalmente y para quien quiera sumarse. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.